a entrar en lección 4, que es teología. Pero vamos a hacer un pequeño repaso visual para ayudarles antes. Se va a caer. Esta funcionó bien antes, no sé qué pasó. Ahí va. Ok. Para ayudarles de recordar y entender las palabras que estamos estudiando, los temas, doctrinas que estamos estudiando, va a encontrar que todos terminan con ología, donde tenemos palabra compuesta basado en el griego. Entonces, de la palabra logía cambia un poco el uso de la palabra y la definición que puede dar, pero básicamente está hablando de la ciencia de, el estudio de, haciendo referencia a la primera parte. Entonces, si vamos a ver la palabra, las letras, biblio, nosotros entendemos que para nosotros es Biblia, pero viene de esa palabra, que sería el biblos. Entonces, bibliología. Si en cada una de las doctrinas, bibliología, teología. Biblio habla de la Biblia. Va a encontrar que muchas palabras que usamos en español, lo siento que eso no se ve bien allá. Muchas de las palabras que usamos en español vienen de palabras con raíces en griego. Teo no tanto, no es tan como común así en español, pero ese también viene de griego. Teo habla de Dios, que es la palabra Dios. Un ateo, que cuando ponga el a enfrente de una palabra, ese le ponga a negado, ese le ponga lo contrario. Entonces, un ateo es un contra Dios. Pero mi favorito de los ateos, que ellos insisten, y vamos a ver eso, pero ellos insisten de que no existe Dios, o que no hay Dios, mejor decir, que no hay Dios. En su nombre, ateo, lleva el nombre de Dios. Ese es mi parte favorito. Voy a hablar más de los ateos en otro momento. Vamos a ir añadiendo más palabras y más doctrinas. Al final de la semana, que falta pocos días, mi esperanza es que va a poder decir lo básico de qué se trata. Por ejemplo, bibliología se trata de la... ¿qué? Y teología se trata de tener el concepto muy, muy general. Y después el estudio de eso, de dar el pequeño resumen en total. Obviamente la información en sí, por eso estoy dándole las notas, es muchísima información. Es imposible recordar todo lo que está recibiendo y estoy saltando información importante que le estoy dando por la manera escrita. Y esa lección no va a ser diferente. Entonces, quiero ayudarles de entender la meta de esa semana. No es de ser profesional en todos esos temas. La meta es de entrar y enseñar eso. Pero les digo algo. Estudié eso la primera vez basado en esas mismas notas que estamos usando hoy hace 17 o 18 años. Todavía, cosas que aprendí en esta clase con este maestro, todavía me está sirviendo
hoy. Entonces, no tomarlo como algo para el futuro, es algo que va a poder usar. Como mencioné entrando en ese estudio de las doctrinas, esas son las cosas que yo hablo a menudo con diferentes personas. No todas las cosas, pero si nosotros queremos hablar inteligentemente, necesitamos preparar más de alguien más que pues no sabe nada de la Biblia. Vamos a ver primero teología. Voy a mencionar, el tema de teología es grande, pero no vamos a ver todos los detalles de eso porque siento que hay menos confusión en ese tema que quizás otros temas con el grupo actual. Entonces, en sus notas tenemos teología, la existencia de Dios. La existencia de Dios. Hay diferentes sistemas del mundo que explican a Dios. Es importante de tener un conocimiento de esos sistemas diferentes. Es importante de tener un concepto de por qué gente va a creer diferente. Y necesitas saber cuál es el tuyo. Voy a mencionar, son 9 creo. 9 pensamientos diferentes acerca de Dios. Yo creo en uno de los 9. No puede combinarlos. Tiene que decidir en uno de los 9. Entonces, usted va a decidir por usted mismo. No están necesariamente en un orden, pero ese es el orden que vamos a verlos. Primero, deísmo. Deísmo. Quiero que anote eso y le voy a mencionar algunas cosas que ellos creen. Ese va a ser útil, el pequeño resumen, pero igual no vamos a tomar mucho tiempo porque podríamos. Voy a darle la información, ese concepto va a ayudarle, ya cuando está hablando con otras personas, va a encender el foquito, va a decir, ya sé de dónde viene eso. Eso es lo que quiero, que usted entiende por qué gente tiene conceptos diferentes y usted necesita entender que ese viene desde el principio de la creencia de quién es Dios. Ahora, si nosotros no entendemos quién es Dios, obviamente eso va a afectar todas las cosas que creemos de Él, ¿verdad? Entonces, todo lo que va con eso de quién es Dios va a ayudarnos. Diferentes pensamientos, deísmo. Ellos creen que Dios es creador, pero no el que mantiene el universo. Él es el creador, pero no el que mantiene el universo. Sería parecido a un carpintero. El carpintero que hizo el púlpito, lo hizo, lo creó, lo fabricó con sus manos, lo entregó y ya no está involucrado en ninguna manera. Ese es el concepto de deísmo. Dios es el creador, pero no está involucrado, no mantiene el mundo, no depende de él. Junto con eso, ellos creen que Dios no interactúa con el hombre. Dios no interactúa con el hombre. Obviamente, si Dios no va a interactuar con el hombre, no hay necesidad de orar, no hay necesidad de pedir a Dios de darle iluminación, no hay necesidad de ir a Dios con ninguna necesidad o de pedir ayuda o sabiduría, nada. Si Dios no hay interacción, no es necesario de comunicar con Él de ninguna manera porque Él no va a responder. Ese es el concepto. Junto con eso, ellos creen que Dios existe, pero no podemos tener una relación personal con Él. Que en el primero, algunos que ya creen que encontraron su creencia, dice, ya sé, yo soy deísta, de deísmo, ¿no? Seguimos entonces. El siguiente creo que va a caer más cerca a casa para algunos. Ateísmo. Ateísmo. Así de simple, no hay Dios. Un ateo estaría dispuesto de discutir con usted acerca de la ausencia de Dios. Pero es un argumento muy difícil.
¿Alguien sabe cómo comprobar algo no existente? Hermano Dennis me va a decir que hay un mono en el Amazon que tiene 3 colas. Todos los monos de ese tipo de mono tienen 3 colas. Ellos básicamente no usan sus piernas, sino que 2 colas son para caminar y 1 es para colgarse. ¿Qué voy a decir, hermano Dennis? Comprobarlo. Ahora, si él me trae el monito, vaya, tiene la razón. Lo siento por dudar en su palabra. Pero vamos a cambiar la historia. Hermano Dennis me dice, ¿sabe qué? No existe oxígeno. Yo digo, pues sí, existe oxígeno. No existe oxígeno. Pero yo sí estoy respirando. No es oxígeno que estás respirando, es otra cosa. No existe oxígeno. Vaya, mostrarme evidencia. ¿Qué va a mostrar? ¿Cómo va a mostrar evidencia de algo ausente? De decir que sí existe algo, ok, muéstramelo. Si cree que es cierto, mostrármelo, ponerlo en mi mano. Si yo puedo tocarlo, lo voy a creer, es como Tomás. Pero puede ser comprobado porque lo puedo tocar. ¿Cómo va a hacer eso con algo que no existe? No hay Dios. Comprobarlo. ¿Qué va a hacer para comprobar que no hay Dios? ¿Qué va a hacer para comprobar que no hay oxígeno? ¿Qué va a hacer para comprobar de que algo no existe? Necesitamos por ende la evidencia. Y si hay evidencia, significa que existe. Entonces, el ateo no va a discutir y no va a decir que Dios no existe. Él va a decir que no hay Dios. Parte por la misma razón. Porque si dice que no existe, comprobarlo. Pero ellos simplemente dicen, no hay Dios. Ellos rechazan la idea y el concepto que hay un ser supremo. ¿Qué es la ventaja de eso para ellos? Bueno, o para ustedes, no sé si alguien ya encontraron su creencia ahí. ¿Qué es la ventaja si no hay un ser supremo? No hay reglas. No hay quien manda. No hay que rendir cuentas por nada. Yo hago lo que quiero hacer porque no hay un ser supremo. Yo soy el supremo. Probablemente encontramos problemas rápidos con esa solución. Entonces, el ateo dice, no hay Dios. Entonces tenemos el primero que es como una cadena ahí. Vamos a probarlo de nuevo. El primero es, el segundo es, ¿qué? ¿Alguien ya encontró su creencia? Seguimos. Número 3, y me cuesta decir la palabra, no sé por qué. Agnosticismo. Para que sepa, ese existe. En Cojutepeque tenemos 2 lugares de agnosticismo. Uno aquí en la calle Vieja por la gasolinera, un poquito más adelante. Y acaban de no construir, pero obtener un espacio ahí para como conferencias aquí en calle San Ramón, pero todavía en Cojutepeque. Pero ¿qué dice los gnósticos? Dice, si Dios existe, no lo podemos conocer. Si Dios existe, no lo podemos conocer. También no hay un conocimiento absoluto de Dios. Y cuando digo que no hay un conocimiento absoluto de Dios, quizás es mejor que absolutamente no hay conocimiento de Dios. El concepto es, puede ser que hay un ser supremo, pero no podemos saber nada de él. Cero. No tenemos ninguna manera de saber nada de él. Pues probablemente sería difícil con la Biblia, ¿verdad? Pero ese es el concepto. Primero, si Dios existe, no lo podemos conocer. Después, no hay conocimiento absoluto de Dios.
Y después, esa es la posición de un escéptico al borde de ateísmo. Esa es la posición de un escéptico al borde de ateísmo. La diferencia entre ateo y agnóstico generalmente va a ser muy educado, pero en cosas raras. Ellos van a creer muchas cosas que realmente no puede comprobar con ciencia, pero han pasado horas y horas y horas para estudiarlo. Algunos están, como no hay Dios, están buscando vida en otros planetas y están tratando de ver cómo es que los marcianos pueden ayudar a nosotros con matemática y pues temas interesantes así. Hasta la fecha ningún marciano me ha ayudado con matemática, entonces ahí, si funciona para ellos, bueno, menos mal. Pero son cosas raras, pero va por el lado, otra vez, anti Dios. Ellos son escépticos y hay muchas cosas que va viendo en eso, pero parte de su concepto es que no hay verdad absoluta. Y están absolutamente seguros que no hay verdad absoluta. Entonces, si usted dice, mire, yo creo que no puedo creer en nada. Vaya. Yo estoy seguro que no puede ser seguro de nada. Ok, entendido. Y es uno que pues realmente no lo va a hacerle entender bien a nada, pero va a quedar con dudas de todo, específicamente de Dios. El número 4, bueno, ¿alguien que ya encontró su creencia? Número 4, panteísmo. Panteísmo. Ese es el otro extremo. Solamente hay una sustancia en el universo, Dios. El concepto de panteísmo es que solamente hay una sustancia en el universo, Dios. Dios está en todo. Dios está en el púlpito. Dios está en mis zapatos. Dios está en mí. Dios está en las rocas. Dios está en las mesas, en las sillas, en el suelo, en las luces. Pero Dios está en todo, pero el último, todo es Dios. Y eso es interesante. Entonces, como Dios está en todo y todo es Dios, entonces no es que solamente Dios está en las piedras son Dios. Esas son la gente que van a las montañas y abrazan a los árboles porque el árbol es Dios. Pero si va a ir a abrazar el árbol, tiene que también abrazar la tierra, porque la tierra también es Dios. Y ya que está en la tierra, si encuentra un animalito, un serpiente, hay que abrazar al serpiente porque el serpiente también es Dios. Y por ende, yo también soy Dios, porque yo soy parte de lo todo. Está un poco raro eso. Pero así es. Literalmente hay un lugar específico entre Arizona y California donde gente van para adorar a las piedras. Hay un árbol específico que es para abrazar. Oye, es una jornada que puede hacer y ir. Y hay mucha gente que están con su foto abrazando ese arbolito. Se van abrazando a las grandes piedras. Están adorando a la creación en vez de al creador. ¿Ok? Entonces dicen que Dios está en todo y todo es Dios. Yo no sé qué se come esta gente. Porque cada comida sería comiendo a Dios. Problema, ¿verdad? Seguimos. Politeísmo. Otra vez, no estaba mencionando muchos de esos, pero las palabras de raíz, poli significa muchos, ¿okay? Politeísmo, la creencia de muchos dioses.
vaya a India, predicar el Evangelio, casi todos aceptan el mensaje del Evangelio. Todos. El problema es eso. Jesús solo es otro Dios, porque tiene miles. En India, el politeísmo es enorme. Uno de sus muchos dioses es la vaca. Literalmente, hay muchos lugares en India que puede ir a las calles y ver vacas, pero exagerado, como tenemos gatos y perros aquí, por todos los lados. Gordos, bonitos, no como los animales aquí. Y a la par de varias vacas, pero bellas, que para mí comienzan a salir la saliva diciendo, almuerzo. Literalmente, puede ver las vacas bonitas, gordas, y niños al punto de morir de starvación a la par. Y los niños van a morir de starvación, van a morir de hambre. Mientras que la vaca no, porque la vaca es uno de sus dioses. Imagínese siendo usted padre, viendo a su hijo morir de hambre porque no hay comida. Mientras que tiene un cuarto en la casa por la vaca. Politeísmo. Muchos dioses. Muchos. Ese se ve en diferentes culturas, pero es muy, muy común en India, donde va a tener muchos dioses, dioses por todo. Tiene Dios del sol, Dios de luna, Dios de estrellas, Dios de cosecha, Dios de lluvia, Dios, pues claro, la vaca, y pues son miles realmente. Y cada uno tiene su propósito. Otra vez están adorando a la creación en vez del creador. Seguimos, a menos que alguien cree que ya ha encontrado su cosa. Ya cuando dije de morir de hambre y nadie estaba interesado. Triteísmo. Triteísmo. ¿Qué significa tri? Tres, ¿ok? ¿Qué cree que se trata de eso? Hay tres dioses. No es lo mismo de la Trinidad, pero hay tres dioses. Esos tres dioses sería Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero son tres dioses separados. Esa es la creencia. Cada quien tiene su trabajo, su función. Para ser claro, eso no es lo que la Biblia enseña. Solo porque sí había dudas. Y vamos a hablar más de eso más adelante. El siguiente es mucho más común de lo que piensa. Dualismo. Dualismo. ¿De qué cree que se trata eso viendo la palabra? Dos. ¿Ok? Va así. Hay dos dioses que son igualmente poderosos, que compiten por el control del universo. Hay dos dioses que son igualmente poderosos, que compiten por el control del universo. ¿Quién ha visto las películas de antes, cuando el niño está por entrar en alguna decisión y aparece un ángel aquí en ese hombro y aparece otro ángel aquí en ese hombro? Y un ángel está diciendo, mire, no hagas eso, sea amable con tu hermanito. Y el otro ángel dice, no, destrúyelo, tú eres más grande de todo modo. Y así va. Dualismo. Dos dioses iguales de poder. El concepto es eso. Tiene Dios, Jehová, y tiene Satanás. Ambos están peleando para tener la victoria. ¿Sabe el problema con eso?
no es bíblico. Satanás es una creación de Dios. Satanás es sujeto a lo que Dios dice. Y Satanás, solo con la palabra de Dios, tiene que obedecer. Él va a ser echado por 1000 años en un abismo. Después va a ser echado en lago de fuego. Solo con la voz Dios manda, 100%. No hay competencia por el poder de Dios. Nadie está en competencia con Dios por nada. Dualismo, los dos dioses igualmente de poder y están combatiendo. ¿Quién sabe qué es yin yang? No puedo dibujar, pero ¿sabe qué es yin yang? ¿Quién puede dibujar? ¿Noé puede dibujar eso? ¿Puede hacerlo? Dele, dibujarlo ahí. Aquí tengo las plumas. Por lo demás, ese sería en dualismo, es observado en el concepto de yin yang, en el concepto de los maestros del universo. Es el concepto de que hay dos lados. En el yin yang tienen dos figuras juntos, hacen un círculo. Uno es blanco, uno es oscuro. Cada uno tiene un medio círculo en medio. Entonces, está bien. Entonces, bien hecho. Yo no puedo dibujar para salvar mi vida. Entonces hay medio círculo ahí, medio círculo ahí. Hay diferentes significados por eso. Juntos hacen un círculo, tiene el lado oscuro y el lado bueno. Eso no es bíblico. Dualismo pone a Satanás al mismo lugar y poder de Dios. El problema con eso es que la Biblia no enseña eso. Entonces, en sí, yin yang viene de la cultura de Asia. Y en sí, el símbolo no es malo, pero lo que está representando es dos poderes igualmente poderosos que están tratando de tener el control del universo. Tengo noticias para ustedes. Dios está en control de todo el universo. ¿Okay? No hay por qué preocuparse por eso. Le voy a quitar porque algunos van a quedar solo con el yin yang de hoy. Seguimos. El siguiente, teísmo. Teísmo. Probablemente puede ver que viene de la palabra teo. Hay un Dios. En teísmo no puede conocer a ese Dios personalmente. La diferencia entre teísmo y deísmo es que en el deísmo Dios es visto como un espectador. En el teísmo Dios es participante. Es un participante pero de lejos. No podemos conocer Él, no podemos acercar a Él, pero de todos modos hay un Dios y de una forma, según criterio de Él, Él está involucrado con su creación. Un teísta cree en Dios, ve su obra, pero está perdido. Un teísta cree en Dios, ve su obra, pero está perdido espiritualmente. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no siguen a Dios. ¿Ok? Entonces, el teísmo o el teísta cree en Dios, está ahí, ese creador, hay un solo, pero no podemos conocerlo y solo podemos observarlo de lejos, pero no puede hacer nada por nosotros. Alguien que es teísta es todavía perdido en una condición sin salvación. Sería igual de los demonios.
que saben, pero que no están siguiendo. ¿Cómo le va? ¿Todos ya encontraron su creencia? A ver, van a quedar sin creencia al final de la clase. El siguiente sería monoteísmo. Monoteísmo. Y algunos ya se pusieron emocionados porque ya estoy hablando de su familia, de los monos, ¿verdad? ¿Qué significa mono? ¿Cómo? Uno. Monoteísmo, la creencia en un Dios. Es un Dios involucrado y también accesible. Esta creencia es compartida con el judaísmo, cristianismo y también islam. Hay un Dios, Él es involucrado, accesible. Esta creencia está compartida con el judaísmo, cristianismo y islam. Con los judíos, con los islams y también con los cristianos hay diferencias en muchas creencias. Pero en sí creemos en monoteísmo, de un Dios que es involucrado y es accesible. Ahora, ¿quién cree que ya de las 9 opciones que sabe cuál es su pensamiento, su creencia? ¿Ok? Erika, ¿dónde ha quedado? Número 2, ¿verdad? Monoteísmo. ¿Quién estaría en el mismo grupo con Erika que cree que monoteísmo sería la cosa bíblica? Y algunos están mirando por los lados. Que monoteísmo. Usted no sabe, pero eso es lo que cree. Esa es la razón que estamos estudiando eso. Pero le ayuda de entender cuando alguien habla de esos dos dioses, están tratando con quién es Dios. Necesitamos ir por atrás en la conversación. Nunca va a salir adelante a menos que estar con eso, ¿no ve? ¿Sí? Sí, venga. Gracias. Uno, sí. Como decía, tenemos grupos que creen en lo que ellos creen, ¿verdad? En los diferentes dioses y formas de creer. La pregunta es, ¿hay iglesias en sí que se reúnen con esa misma línea? Sí. ¿Podemos identificar o ellos se pueden identificar con uno de estos características? Por ejemplo, alguien puede decir, yo soy triteísta, no sé. O hay personas que solamente se quedan al margen solamente por no ser involucrados. Ya, es una pregunta cargada, pero buena. En gnosticismo, abiertamente ellos, los que llegan ahí, son gnósticos. ¿Ok? Ahora que lo estoy pensando, ¿no está en su casa ese lugar de gnosticismo? Ah. Vaya. Gnóstico así va a ser. También el de panteísmo, que todo es Dios, todos ahí están conscientes. Ya que comienza de abrazar los árboles, uno se hace cuenta que algo está raro aquí. Entonces, ellos sí van a ser abiertos con eso. Nosotros sí creemos, todo es Dios, sí. Y eso sale en todo. Y es exagerado. Entonces,
no puede pegar la llanta del carro porque pues, es Dios. Entonces, yo estoy en contra de eso. Hay que pegar la llanta del carro. Entonces, va a ser obvio con ellos. Politeísmo. Eso va a ser evidente por los ídolos en la casa. Entonces, otra vez, eso va a ser obvio. Ahora, cuando llegamos a triteísmo, dualismo, teísmo y monoteísmo, ojo, va a encontrar esos conceptos en las iglesias cristianas. La mayoría de iglesias va a tener personas con esos pensamientos. El problema es, ellos no saben de que están tomando una posición no bíblico. Ellos están llevando ese concepto porque pues desde niño estaba viviendo pues a los 2 ángeles, ¿verdad? Entonces, como ahí son los 2 ángeles, ahí está todo. Y ya se lleva ese concepto en su vida diaria. Entonces uno está como, toma alcohol, ¿qué dice? Pues dice que sí. No, dice que no. Y uno está ahí. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos el poder sobrevenido ninguna tentación que no sea humano. Con cada tentación hay una salida. Entonces, el concepto no es lo mismo. Siempre vamos a llegar a eso que con Dios podemos. Porque la Biblia dice, con Dios todo lo puedo. Entonces, no hay una competencia. Entonces, el concepto existe, pero ellos no saben que realmente están debatiendo quién es Dios. Pero si no tenemos bien quién es Dios, teología, eso va a afectar la conducta. Ya no tenemos por qué creer en 1 Corintios 10:13 que dice que podemos tener la victoria de las tentaciones, porque creemos que es una competencia. Y pues a veces viene Dios y a veces viene Satanás, o gana Satanás. No, Satanás no va a tener la victoria, Dios va a tener la victoria siempre. Pero podemos dar lugar, nosotros estamos decidiendo a quién seguir. Entonces, esos conceptos sí existen. Si va a triteísmo, pues los mormones, ellos no aceptan a Jesús como Dios, tienen que separarlo. Y sí, Jesús está bueno, pero Él no es Dios, o no es parte de la Trinidad, 3 en 1. Entonces, se va viendo esas cosas que salen. Ahora, si un teísta cree que sí hay un Dios, él está involucrado, pero yo no puedo tener ninguna relación con Él. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué orar? ¿Por qué pedir a Dios de cambiarme? Pues, ¿para qué? No va a afectar. Entonces, esos últimos conceptos sí están muy comunes. Sí existen. Y probablemente no hay, en un grupo de este tamaño, probablemente tenemos 3 o más representados. Hasta ahorita están dando cuenta. Nice. Ok, entonces, pero eso es algo que nadie va a subir al púlpito y decir, ¿sabe qué? Yo soy teísta. Y si lo hiciera, cristiano común, iba a decir, teísta. A saber qué significa eso. Hoy, ustedes ya no pueden quedar de ignorantes. Entonces, información está repartida, no puede ir por atrás. Es algo que de verdad ustedes ya saben. Entonces dice, mejor me quedo ignorante. No es mejor quedar ignorante. Pero a veces uno dice algo y hay iglesias que de repente comienzan a cambiar y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? Y muchas veces viene desde lo simple de sus creencias de Dios. Y si cree diferente de Dios, ese lleva todito, otra vez, de la fuente por abajo. Entonces, la creencia de Dios es muy importante. Excelente pregunta. ¿Hay otra pregunta en esta parte? La razón por qué estamos tomando tiempo de ver eso es mucho más común de lo que piensa. ¿Puede pasar el micrófono por atrás? ¿Y el movimiento Illuminati dónde entra? No le escuché bien. El movimiento Illuminati.
El del triángulo. ¿El movimiento de cuál? Illuminati. Illuminati. No, la última palabra no la estoy escuchando bien. Ok, hay alguna cosa ahí, pero dale más carne a la pregunta para que yo pueda saber que le estoy contestando bien. Bueno, este movimiento es representado por un triángulo, pero creo que hacen como sacrificios satánicos, algo así. ¿Dónde está ubicado eso? Ajá, con un ojo en medio, algo así. Buena pregunta y es difícil de rastrear todo su pensamiento. Primero, voy a decir que no estoy de acuerdo con este movimiento. Y usted tampoco, yo sé eso. El triángulo vamos a ver en otro momento, por eso tengo la pizarra limpia, porque yo voy a poner un triángulo ahí. Por eso le sonrío, porque gente toma algo que sea útil y como siempre le va a pervertir. Podemos en casi todo, cuando vamos evaluando lo bueno, lo verdadero, a veces no sabemos todo lo que está en otro lado, pero podemos saber si eso no cabe dentro de la adoración a Dios, pues lo dejo a un lado. Ayer estaba hablando con alguien, es muy raro que eso sucede, pero él me preguntó acerca de una religión. Estábamos hablando en inglés, él habla inglés, fue en evangelismo, y él me dijo eso, y yo pensando quizás no lo escuché bien, o quizás no lo pronunció bien. Y yo tratando de pensar. Y dice, no, esa es una religión en India y de eso se trata. Yo nunca había escuchado de esa religión y aparentemente es algo grande. Y me dijo, ¿y usted no ha escuchado de eso? Y es raro que yo no he escuchado de algún tipo de religión o movimiento raro. Pero dije, no he escuchado de eso. Y con lo poco que me dijo, después iba hablando con Esther y dije, esa está rara, necesito leer más. Pero al final llegamos a esas raíces de que están buscando una forma de adorar a Dios diferente. Y ella me pregunta, ¿pero ellos tendrán algún tipo de iglesia? Digo, eso no puede tener iglesia, porque la base de esta religión que él estaba hablando es de aceptar a todos y tener unidad, no tener divisiones. Y dije a Esther, no puede unir a los cristianos y tener unidad. Entonces va a tener divisiones, va a tener conflictos, va a tener algunos que no están bien con lo que dice la Biblia. Con ese movimiento que usted está mencionando, hay varias variantes de eso. Hay diferentes profundidades, hay diferentes tipos de como sacrificios, y depende en qué parte está estudiando, es cómo se ve eso. Alguno de esos sería no muy obvio, y otro sería, wow, qué raro, esa gente está saliendo todos cubiertos con sangre, ¿qué estaban haciendo? Entonces, y todo eso sería del lado, eso no tiene nada que ver con la adoración verdadera a Dios. Entonces, hay un valor y peligro en investigar más esas cosas. Uno tiene que entrar sabiendo, ok, yo sé que eso es oculto, yo sé que eso es malo, yo sé que eso no es bíblico. Necesito saber un poco de información, después me voy. Porque yo no quiero ser profesional en lo malo. Hay un balance ahí. Entonces, de darle detalles a ellos no podría decir mayor cosa. No he estudiado a profundidad. Sé suficiente de saber, no pertenezco a ese pensamiento. Pero está buena la pregunta. ¿Okay? Y no sé en qué de los 9 grupos iba a identificar ellos. No estoy seguro. Tendría que pensarlo bien. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta en eso que hemos visto ahorita? Ok, seguimos en teología. Aquí entramos en una de mis partes favoritas, pero vamos a ir muy rápido, lástima.
Argumentos principales para la existencia de Dios. Argumentos principales para la existencia de Dios. Hay diferentes nombres de argumentos. Tenemos 2 clases que tratan con eso más a profundidad. Y no viene el nombre en mi mente. What's that class called that Brother England's specialty? What? Apologética. Entonces, en apologética se trata de profundizar en esos temas y de ver eso muy bien. Y también sale en otra clase que ahorita no viene a la mente. Voy a mencionarlo hoy. El primer argumento para la existencia de Dios, el argumento argumento cosmológico. Básicamente, ese es el argumento de causa y efecto. Cada efecto tiene un causa. Hay agua cayendo de aquí. Algunos de los más listos saben que algo está causando eso. ¿Quién ya dio cuenta de eso? Algo está causando el agua de caer. Varias cosas. Hay agua. Algo está haciendo el agua subir y existe gravedad que está haciendo el agua de caer. Hay varias causas que hacen este efecto. Pero sabemos que algo está causando eso. ¿Estamos bien? No puede creer que es solo por casualidad. Incluso cuando vea la forma de esa cosa, uno dice, alguien causó eso. Es el resultado. Alguien lo hizo. Está fabricado. Vamos bien, ¿verdad? Pero podemos decir eso con cada cosa. El edificio de ese estilo, alguien lo hizo. Podemos ver, mire, todos los árboles de verde bonito, alguien lo hizo. Pero a Dios, ¿quién lo hizo? Si Dios creó a todo, ¿qué o quién creó a Dios? Pero ¿cuándo fue el principio? Porque Él ha estado desde la eternidad pasado. Nunca comenzó. Entonces, ¿cómo puede existir un Dios que no fue creado? No puede llegar a una solución exacta, pero el argumento es el mismo que usamos contra evolución y el Big Bang. Porque el Big Bang dice que de repente nada explotó y lo que vemos hoy es resultado. Pero ¿qué causó la explosión? No es que cuando chocaron esos dos, a saber qué. Entonces, ¿qué hizo esas dos cosas? ¿Qué leyes existía para que esto iba a generar combustión? ¿Por qué? Siempre llega a la necesidad de un creador. Pero con Dios, Él es la primera causa, pero no causada. Nadie causó a Dios de existir. Él simplemente existe. Y no hay nada más en la vida con que podemos comparar eso. Nosotros más o menos podemos aceptar sin fin, pero nosotros en nuestras mentes no podemos aceptar sin principio. No entendemos eso. Aquí una buena pregunta de teología. 2 preguntas. Primero es más fácil. ¿Hace cuánto tiempo más o menos fue creado el mundo? 6,000 años. ¿Cuánto tiempo existía Dios antes de crear el mundo hace 6,000 años?
¿Será que Dios después de 12,000 años estaba aburrido y dice, hagamos un mundo para tener algo que hacer? Y sería un universo completo porque todo eso está anotado en la creación. O quizás tenía 100,000 años esperando en la nada y de repente ella dice, hagamos un universo por acá. ¿Cuánto tiempo existía Dios antes de causar la creación de todo el universo? O los universos, depende cómo quiere decirlo. No puede medir así, porque Dios no tuvo un momento de comenzar. Pero para nosotros, todo es medible. Está bien, 6,000 años por atrás comenzó de existir todo el mundo. Vaya, está bueno. Pero de ver que estaba sin tiempo antes de eso, nos frustra. ¿Y por cuánto tiempo estaba sin tiempo? Entonces, nosotros necesitamos entender que el argumento cosmológico es causa-efecto. Todo lo que hacemos es porque algo o alguien causó eso. La manera que está vestido, usted causó eso. La ropa, la forma que está hecho, alguien hizo eso. Todo vaya por atrás, tiene su causa y efecto, menos Dios. Él es la primera causa no causada. Nadie hizo a Dios. Siguiente argumento. Ese es el argumento teleológico. Ese es el argumento de orden y diseño. Otra vez, ¿cómo podría tener un cuerpo humano tan complejo si no fue diseñado? ¿Quién porta un reloj? ¿Qué? Déjenme verlos. Algunos son digitales, algunos son metálicas, algunos son estilo viejo por los pobres, ¿verdad? Porque yo soy el único que tiene uno que no sea electrónico. Está interesante. Ahí está Chris. Ok, thank you. Gracias por representar. Entonces hay diseños, hay diferentes diseños, diferentes formas. Lo que se ve adentro de mi reloj es muy diferente de lo que se ve adentro de un smartwatch. En un smartwatch, básicamente es una computadora. Ese tiene varias poleas, no poleas, ¿qué es la palabra? Engranes, batería, y tiene un sistema de medir el tiempo. Yo podría dejar las piezas ya hechas en un vaso y agitar eso por 100 años y jamás iba a amar a sí mismo y comenzar de hacer tiempo. Mucho menos que solo dejando los materiales en la mesa va a cortarse a las medidas para luego amarse y ser un reloj. Hay un diseñador. El diseño indica que hay un diseñador. Veamos la creación, las estrellas, sol, luna. Entendemos que alguien hizo todo. Dios es el arquitecto principal de todo. El argumento de antropológico. Lo bueno es que están en la pantalla. ¿Lo tiene ahí, verdad? Entonces, ese es el argumento de vida. Es el argumento de vida. Levanta la mano los vivos aquí, por favor. 6, 8, 10. Casi tercera parte. Vaya. El argumento de vida. Ya que la vida engendra la vida, Dios es la fuente de toda cosa viviente. ¿Quién ha visto un animal muerto al lado de la calle? Está bonito eso, ¿verdad? ¿Quién ha visto un animal que quedó ahí más tiempo de lo bonito? ¿Quién ha visto eso? Y si está cerca de su casa o de su camino, rápido comienza a tener un problema ahí. Ese está muy incómodo. Ahora,
quiero que cuente a toda la clase, ¿quién ha visto algo que ya tenía tiempo de ser muerto, de comenzar de reproducir? No. Si va a reproducir, tiene que ser vivo. Vivo puede reproducir vida. Plantas, animales, humanos, siempre lo mismo. No es que va al cementerio y va a tener una enfermera ahí para poder recibir a todos los bebés que están naciendo. No. No funciona así. La mamá va a entrar vivo en el hospital. Entonces, de la vida viene la vida. Dios es la fuente de toda la vida. Hay otro argumento axiológico. He mencionado varios de esos en diferentes formas, estamos poniendo nombre a ellos. Ese es el argumento de moralidad. Recuerda que ayer mencioné que en todo el mundo es ilegal de matar. ¿Pero por qué? Hay un argumento de moralidad. Si todos entendemos de que es incorrecto robar, es incorrecto de asesinar, y hay muchas cosas de que en todo el mundo todos aceptan que eso no está bien, entonces tenemos algo en común. Hay gente que quebra esta ley, pero saben que están en lo equivocado. Nosotros somos hechos con una moralidad. Y entonces, ese viene de algo en común. Otra vez, un ser. Dios es el supremo legislador moral y la ley del universo. Tenemos el argumento ontológico. Es el argumento de las ideas necesarias. Es el argumento de las ideas necesarias. Ese entra en ser uno de esos de que uno queda como hablando en círculo. Pero básicamente va así. Es necesario que nosotros tenemos oxígeno para respirar, ¿verdad? Para vivir. Pero, ¿quién hizo ese sistema? Entonces, el hecho que es necesario que tenemos oxígeno significa que es necesario que sea un diseñador por ese sistema. Y sigue por atrás. Siempre va a llegar a, si eso es necesario, tiene que ser un porqué. Hay algo más antes que era necesario para que eso sea cierto. Y puede ser casi infinita razones de eso, pero siempre va a llegar lo mismo. Va a llegar a un ser supremo. Va a llegar otra vez a alguien que decide cómo va a ver las cosas. ¿Por qué Dios decidió que necesitamos tener oxígeno? De hecho, no sé. Solo sé que sí, así es. La razón, Él podría haber hecho otra cosa. Podría llenar todo el mundo con agua y nosotros tenemos que estar constantemente bajo el agua para poder respirar. Lo hizo con los peces. No sería tan difícil con los humanos. Él decidió de otra forma. Entonces, pero el hecho de que eso es necesario, ¿por qué es necesario? ¿Quién decidió eso? Y vamos por atrás y siempre vamos a llegar a un ser supremo. Llegamos a eso que la existencia de Dios es necesaria, por lo mismo que estaba mencionando. Es imposible que Dios no existe en esa forma de argumento. ¿Preguntas en esa sección? Son diferentes argumentos. Con mucho gusto podría pasar mucho tiempo ahí, pero no lo vamos a hacer hoy. Ok. Seguimos y ver dos listas de Dios. Voy a hacer algo. Voy a saltar un poco en las notas por cuestiones de tiempo y vamos a hablar un poco de la Trinidad y después vamos a regresar, no sé cuándo. Vamos a ver eso de la Trinidad primero, ¿ok? Quiero que pongan en sus notas, un poco grande, un triángulo. Ustedes saben, dibujar no sería mi fuerte. Pero vamos a decir que ese es un triángulo correcto y que los tres lados son iguales. Use su imaginación. Que quiero ver tuyo después, Brian, ya que está riendo de mí.
veamos. Que la diferencia es yo puedo darle un 0 y tú no puedes dar así un 0 a mí. Tienes tu triángulo ahí en tu papel, ¿verdad? No importa dónde, pero por hábito voy a poner arriba Padre. Voy a poner abajo Hijo. Voy a poner abajo Espíritu Santo, ES. Voy a poner en medio Dios. Escribirlo tal como lo tengo. Puede escribir Espíritu Santo por completo si esa le ayuda. Un triángulo que está bien hecho, ¿qué lado, qué punto tiene que ir arriba? No importa. Un triángulo que es verdadero puede dar vuelta y vuelta y vuelta y no importa, es un triángulo. Los 3 lados son iguales. Con eso, las 3 líneas son iguales en un triángulo correcto. Los 3 ángulos son iguales. El largo, todo es igual. Puede darle vuelta y nunca va a haber la diferencia. Ok, para ilustrar la Trinidad, aunque no hay una forma exacta de hacerlo, esa es la mejor manera que tengo. ¿Cuántos triángulos tenemos? ¿Cuántas líneas tenemos? ¿Cuántos puntos tenemos? ¿Qué tal si quita uno de esos puntos o una de esas líneas? ¿Tiene un triángulo? Tiene líneas, no sé exactamente qué sería. Cada uno es necesario. Son iguales de importantes, pero técnicamente no son iguales. Porque hay 3 líneas distintas aquí, ¿verdad? ¿Cuántas líneas hay? Técnicamente en un triángulo correcto podría intercambiar líneas y no pasa nada. Pero en sí, cada línea es independiente. Quitar cualquiera de esas 3 líneas y ya no tiene un triángulo. Con Dios es un solo Dios. Monoteísmo. Un solo Dios. Ese Dios tiene 3 partes. Tiene Dios Padre, Dios Hijo, o Hijo que es Dios, Espíritu Santo, Dios. Tienen diferentes funciones. Dios Padre está en el cielo. Siempre ha estado en el cielo. Dios Hijo está a su derecha. Un solo Dios, pero está a la par. Y Él estaba aquí en la tierra. Jesús regresó al cielo y dijo que iba a mandar el Consolador. ¿Quién es el Consolador? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En los creyentes. ¿Dónde mora Jesús? En el cielo. ¿Dónde mora el Padre? En el cielo. ¿Qué? No son 3 dioses distintos. Los 3 son un solo Dios. Ojo. Nosotros no tenemos nada en la vida que compara eso. Es imposible de entender por completo la Trinidad. Anote eso. La palabra Trinidad significa 3 en 1. La palabra Trinidad significa 3 en 1. 3 partes de un solo Dios. Cuando nosotros queremos hablar de Dios,
Muchas veces estamos hablando de Dios Padre. Podemos hablar de Dios Hijo. Podemos hablar también de Dios Espíritu Santo. Solo una nota aquí, el énfasis en la Biblia jamás está en el Espíritu Santo. Una nota ahí. Eso sería algo importante por todas las iglesias proféticas, todas las iglesias carismáticas, pentecostal, la lista podría seguir. Su énfasis es el Espíritu Santo. Pero la Biblia jamás, en ningún momento, ponga énfasis en el Espíritu Santo. Jesús adora al Padre. Espíritu Santo adora al Padre. Pero nunca va a encontrar ni el Padre ni Jesús adorando al Espíritu Santo. Nosotros debemos seguir el mismo patrón. Dice, mire, pastor, pero yo sé de tal iglesia que ellos así lo hacen. Lo que ellos hacen es cosa de ellos. Lo que nosotros hacemos, según la palabra de Dios, es personal. Entonces, estoy consciente que hay personas muy equivocadas en eso. Pero yo necesito ir con lo que la Biblia dice, no con lo que la cultura dice. No voy a ir siguiendo algún movimiento porque alguien dijo que ese estaba bueno. Necesito quedar con lo que la Biblia dice. En sus notas, y supuestamente íbamos a ver eso en clase hoy, iba a saltar otra parte, pero en sus notas están diferentes nombres de Dios. Iba a saltar eso hoy. Y supuestamente iba a enseñar acerca de los atributos de Dios comunicables y no comunicables. Están en sus notas. No sería muy difícil de solo darle un vistazo ahí para tener esta idea. ¿Hay alguna otra pregunta acerca de teología, el estudio de Dios? ¿No hay? ¿Tiene el micrófono ahí, Natalie? Hola. Entonces, con lo que acabamos de decir del triángulo, si Jesús fue al cielo, al Padre, y nos envió al Espíritu Santo, significa que solo está Dios y el Hijo en el cielo. Padre y Hijo, quise decir. Ajá, Padre e Hijo. Sí. ¿Y el Espíritu Santo? Aquí en la tierra y morando en cada uno de los cristianos en el mismo momento. Ok, esa era la pregunta. Y no hay referencia de Espíritu Santo en el cielo. Su obra es aquí. Ok, Entonces, si Él puede estar en cada creyente en el mismo momento y en el cielo en el mismo momento, hay debate disponible ahí. Pero de la Biblia, su enfoque es aquí y en los cristianos. Entonces, cada uno de los cristianos en todo el mundo tiene el mismo Espíritu Santo morando en ellos en el mismo momento, personalmente. Entonces, yo tengo el Espíritu Santo, pero Él personalmente está ayudando a mí. Pero va a ayudar a mí de forma diferente que va a ayudar a usted mientras que lo tenga en el mismo momento. No tiene que esperar su turno, que ya cuando termine de ayudar a mí, le va a pasar a usted. Todos los que son salvos en el momento de salvación recibe el Espíritu Santo y lo tienen por completo por el resto de la vida. Después de la muerte, ya entramos en presencia de Dios en el cielo, después de 1000 años aquí, después por la eternidad en el nuevo cielo. No hay referencia de qué hace el Espíritu Santo en ese tiempo. No sé exactamente cómo va a ir la cosa, pero Dios promete de no abandonarnos, no dejarlos solos. Ahorita es con el Espíritu Santo. Si seguimos con lo mismo cuando estamos ya en presencia de Dios, dudo, porque todavía estamos en presencia de Dios. No ha dejado a nosotros en ningún momento. Pero no sé exactamente qué sería la obra del Espíritu Santo después que termina nuestro tiempo en este mundo y por el resto de la eternidad nosotros con Dios. No sé exactamente qué va a ser nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero
Si muero antes de usted, le paso las notas. Ok, muy bien. Sí, o sea que podríamos decir que en los que hemos recibido a Jesús, tenemos parte de Dios en nosotros al tener Todo. el Espíritu Santo. Es un solo Dios. Ajá. Entonces No somos tenemos un tercer parte de Dios. Tenemos Dios Dios. Ajá, porque los tres son uno. por la persona del Espíritu Santo. Ajá. Ok. Gracias. Sí, pero no es de que está dividido el triángulo en 3 secciones. Un solo Dios, con 3 Ok. personas diferentes. Interesante. Gracias. Nice. Muy buenas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Natalie está pensando duro ahí. Ya me está dando la mirada ahí. Bueno, no iba a preguntar, pero ya que me ubicó, es que estaba pensando en que por la pregunta que hizo el hermano, el Espíritu Santo ahorita está en nosotros, pero en el Antiguo Testamento estaba en el cielo, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento quizás como unas 3 o 4 veces, él hace la mención que el Espíritu Santo vino sobre... Espíritu de Dios es como va a ser llamado en el Antiguo el Testamento. Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, vino sobre Sansón. Gedeón. Entonces ahí sí estaba en el cielo. Sí, pero hay un peligro en tratar de poner una ubicación en el Dios omnipresente. Solo de mencionar eso. Entonces, sí y no. ¿Ok? Omnipresente significa presente en todo lugar en el mismo momento. ¿Ok? Son buenas preguntas. Y lo chistoso es, jamás va a encontrar a alguien que puede contestarle bien. Yo me uno con ese grupo. Porque es afuera de nuestro entendimiento. Porque estamos hablando de Dios infinito con mentes finitas. Entonces, Dios grande, cerebro chiquito. Ahí está el problema. ¿Ok? Pero sería un Dios muy chiquito si nosotros podríamos explicarlo por completo. Ok, muy bien. Vamos a terminar en oración. Muchas gracias. Buen trabajo. Quiero ver. Christopher, levanta la voz y ora para terminar la clase, por favor.